Hola a todos chicos, continuando con nuestro trabajo de tabulación, pues hay un tipo de preguntas que les dio problemas a algunos de ustedes, que son para datos agrupados, pero que a la hora de redactar la pregunta fueron escritas de este modo. Por ejemplo, aquí pregunta cuánto tiempo de estudio dedican al día y pues aparecen opciones, menos de 15 minutos, de 15 a 30, de 30 a 45 y así, escritas con una combinación de texto con número. O también tenemos este otro caso en el que se pregunta nota promedio entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3 y así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas tablas que fueron diseñadas para variables cuantitativas, pues están diseñadas para trabajar y reconocer datos numéricos, pero están escritas de este modo. Hay una mezcla entre texto y número, entonces ya no son reconocidas como datos numéricos, sino que son reconocidas como texto, así que tenemos que cambiar el tipo de funciones con las que trabajamos. Así que bueno, hagamos el ejemplo para las notas promedio, que si nos fijamos en nuestra base de datos están en la columna número 2. Así que bueno, primero que nada, copiemos nuestra plantilla de la tabla, siempre verificando que quede la parte de abajo, copiamos, pero peguémosla en una hoja nueva para poder distinguir cuáles son los cambios que vamos a realizar. Bueno, lo primero sería verificar cuáles son los datos que fueron utilizados. Entonces, utilizamos nuestra función de búsqueda para texto, la copiamos y la pegamos aquí en nuestra nueva hoja, en cualquier parte que esté afuera de nuestra tabla. A ver, estamos trabajando con la columna número 2, Enter, y bueno, estas variables fueron seleccionadas. Como pueden observar, hay algunas que no fueron tomadas por ningún participante, por ejemplo, las que van entre 0 y 1, 1 y 2 no están seleccionadas, entonces no son necesarias. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es llenar nuestra tabla. Primero hay que delimitar nuestros intervalos. El primer intervalo, pues, bueno, coloquemos lo que no fue seleccionado porque de todos modos es considerado entre las variables como uno solo, que sería entre 0 y 4. Y luego empecemos a trabajar con los datos que tenemos acá entre 4 y 5. Luego notas que estén entre 5 y 6. Y así. Podemos tomar esto y arrastrar hasta abajo para completar. Uy, aquí me hace falta una celda más. Y listo. Ahora bien, esta función, contar puntos y conjunto, nos sirve para buscar dato numérico, pero en este caso estamos trabajando con dato textual. Bueno, incluso también podríamos utilizar contar puntos y conjunto, pero no nos serviría. Así que tenemos que utilizar otras fórmulas. Agreguemos una columna que esté a la izquierda de esta celda NI, cambiémosle el nombre, pongámosle que datos o dato, y bueno, aquí copiamos y peguemos nuestras categorías, que son lo que queremos que busque. Muy importante, que si esto generalmente lo va a tirar en orden alfabético, pero si no lo tira en orden, primero hay que ordenarlo y luego copiarlo y pegarlo para que no vayamos a tener problemas, o bien modificar aquí nuestros intervalos. Ahora, acá podemos agregar otra opción que sea entre 0, bueno, 0.0 y 4.0, que no nos va a afectar en nada porque de todos modos nadie selecciona estas opciones. Ahora sí vamos a utilizar el conteo de veces que aparece eso utilizando un contar puntos sí normal. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestra columna NI. Vinculamos a la celda que está a la par para que nos busque ese argumento. Y pues en columnas, pues señalamos que estamos trabajando con la columna número 2, Enter, y aquí ya se nos completó automáticamente. Como pudieron observar al final, esta fila de acá, entre 0 y 4, no afecta en absolutamente nada, porque como no hay una frecuencia, todo esto además queda en cero, así que no afecta a los datos al final. Y bueno, siempre tenemos los 135 datos, así que no hay ningún error. Este es un tipo de variable cuantitativa continua porque puede cambiar. Y ahora hay que llenar estas tablitas con las medidas. Aquí se nos van a dar una serie de problemitas porque no podemos utilizar estas fórmulas. Pero bueno, primero, para el dato menor a simple vista podemos ver de que el menor de todos es 4. Entonces, bueno, simplemente escribámoslo. Y el dato mayor pues va a ser 10.
y ya tenemos nuestro recorrido que sería de 6. El problema es cómo vamos a calcular los cuartiles y la moda. Entonces, bueno, aquí tenemos que retomar las fórmulas básicas que nosotros estamos utilizando. Así que bueno, primero que nada, para los cuartiles tenemos esta fórmula que dice que para un cuartil necesitamos conocer el límite inferior del intervalo, necesitamos conocer también la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está el cuartil, la frecuencia y el intervalo donde está el cuartil y el ancho de la clase para poder desarrollar esta fórmula. Así que acá no podemos utilizar una función como tal de reconocimiento, sino que vamos a tener que escribirla a mano. ¿Ok? Así que bueno, primero, continuando, hay que verificar en qué posiciones se van a encontrar nuestros cuartiles o qué dato buscamos. Así que lo primero va a ser shift igual 1 por el total de datos, o sea, seleccionamos esa celda, entre 4. Enter y bueno, el primero va a estar en la posición 33.75. Vamos a ver si podemos arrastrar esto. Y aquí solamente hay que modificar porque el número se multiplica. En este caso sería 2 por el total de datos entre 4. Y en este caso sería pues 3 por el total de datos entre 4. Que estas serían las posiciones. Vamos a borrar eso para que no nos confundamos. Y este número de posición es el que nos va a servir. Así que primero que nada, busquemos en dónde se encuentra el dato 33.75. Bueno, aquí en las frecuencias acumuladas, el dato 33 pues va a estar en este intervalo entre 7 y 8, porque 25 es menor que 33 y 66 es mayor, entonces va a estar justamente acá. Así que bueno, primero, shift igual, el límite inferior de esta clase pues va a ser el 7. Y esto lo sumamos. Vamos a abrir, vamos a ver, tres paréntesis por cualquier cosa. La posición menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería 25, y esto lo vamos a dividir entre la frecuencia de esa clase, que en este caso sería 41. Vamos a cerrar esto y lo vamos a multiplicar esta fracción por, abrimos otro paréntesis, la diferencia que hay entre 8 y 7. Bueno, aquí ya sabemos que lógicamente es 1, pero si en algún dado caso tendrías otro conjunto de números, pues es recomendable que lo hagas. Cerras este paréntesis, enter y bueno, aquí ya tenemos que el primer cuartil va a estar situado en 7.21. Ahora, hacemos un proceso similar para buscar el segundo cuartil, que está en la posición 67.5 y ese número es mayor que 66, entonces va a estar en este intervalo. Así que, bueno, primero, shift igual, el límite inferior de ese intervalo pues va a ser 8, ahí solo sumamos, abrimos tres paréntesis, el número de la posición menos, en este caso, bueno, siempre va la frecuencia acumulada anterior, que sería el 66, cerramos paréntesis, esto dividido entre la frecuencia de este intervalo, que sería 36, cerramos paréntesis, y multiplicamos por, pues, la diferencia que hay entre los límites, que sería 9 menos 8. Cerramos el paréntesis, enter, y bueno, el segundo cuartil va a estar en 8.04 y varios números. Y pues hacemos un proceso bastante similar para el tercero entonces. Shift igual. Bueno, y en este caso, el tercero va a estar en la posición 101. Y 101, pues, si nos fijamos bien, está contenido en este intervalo. Así que va a estar en el mismo. Así que vamos a seleccionar esta celda, siempre sería 8, más, abrimos paréntesis, siempre con los tres paréntesis. Seleccionamos la posición, que es 101.25, menos la frecuencia anterior, que sería siempre 66. Cerramos paréntesis, dividimos entre la frecuencia de ese intervalo, que siempre sigue siendo 36, cerramos paréntesis y multiplicamos por la diferencia que hay, entonces sería 9 menos 8. Cerramos paréntesis, damos enter y bueno,
El tercer cuartil estaría en 8,97 y bueno, el máximo estaría en 10. Ahora, para la moda, pues también tenemos que hacer algo bastante similar. Y si nos fijamos en la fórmula de la moda, pues necesitamos el límite inferior de la clase modal, o sea, la que tiene la mayor frecuencia, la frecuencia de la clase modal, la frecuencia de la clase premodal, que es la que está antes, la posmodal, que está después, y la amplitud del intervalo, o sea, la diferencia que hay entre los límites. Entonces, necesitamos verificar cuál es la mayor frecuencia. Y si nos fijamos bien es de 41, entonces vamos a trabajar con esta justamente. Así que bueno, pues primero necesitamos identificar el límite superior que sería el 7. Así que shift igual, límite inferior que es 7 más, abramos que en esta ocasión dos paréntesis. Primero necesitamos pues cuál es la frecuencia de qué. Bueno, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal. Entonces, este es 41 y le vamos a restar la premodal que sería de 15. Cerramos este paréntesis y lo vamos a dividir entre, abrimos otro paréntesis, dos veces multiplicada la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal menos la frecuencia de la clase postmodal. Cerramos el paréntesis, otra vez cerramos el paréntesis para la fracción y multiplicamos por el ancho de clases, o sea, la diferencia que hay entre 8 y 7, que son los límites. Enter y bueno, la moda va a estar en 7,83. Ahora, como aquí nos queda un montón de numeritos, pues lo más recomendable es que hagamos una reducción de decimales con esta función de acá. Generalmente vamos a trabajar con 2, así que aproximemos las dos decimales, así como en todo lo demás, y lo mismo para la moda. Y bueno, ya tenemos nuestras medidas. Ahora, para la gráfica, pues tenemos dos opciones. Podemos crear el gráfico de cajas y bigotes normal, así que bueno, podemos duplicar. Y en este caso, pues es para la pregunta 2. Así que bueno, escribimos pregunta 2 para diferenciarla. Y vamos a copiar y pegar nuestros 5 datos, que serían estos. Del 4 al 10, control C. Y bueno, aquí control V. Nos aseguramos de que se pegue como valores. Y aquí ya tenemos nuestro gráfico de cajas y bigotes. Hay que modificar la escala un poquito. Bueno, que se muestre el eje. Y queremos valores que estén entre 0 y 10 como máximo. Y además de eso, también queremos de que se muestren las líneas de cuadrículas, líneas secundarias. Y que el recuento de estas sea de 3 posiciones para que podamos ver intervalos de 0,5. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro gráfico de cajas y bigotes para este conjunto de datos. Ahora bien, otro tipo de gráfico que no hemos trabajado, pero que también nos puede servir muy bien, es un polígono de frecuencias, o bueno, una adaptación, mejor dicho, de un polígono de frecuencias. Así que bueno, podemos seleccionar nuestro conjunto de datos, nos vamos a insertar en gráfico, y bueno, aquí vamos a buscar una opción de gráfico que dice gráfico combinado, y bueno, ahora bien, no pasó nada, pero aquí podemos agregar otra serie. Aquí en agregar otra serie, volvemos a seleccionar NI y esto ya nos da un gráfico de barras combinado con un gráfico de líneas que nos muestra el comportamiento. Bueno, borramos esto para que no nos afecte. Borramos, suprimimos, que también suprimimos. Podemos modificar la escala, podemos modificar todo lo demás. Bueno, el eje vertical, como no hay datos tan grandes, podemos dejarlo entre ¿qué? 0 y 45 para que quede más chiquito. Y ahí tenemos ya nuestro diagrama adaptado a un polígono de frecuencias. Entonces, esta es otra opción con la que podemos trabajar con los datos cuantitativos. O bien el diagrama de cajas y bigotes. El histograma no está disponible para esta opción. O bien pueden trabajar esto como un gráfico de línea simple y sencillamente.
que también es bastante adecuado, puesto que estamos trabajando con intervalos de tiempo. Así que esto sería todo. Si surge alguna otra duda, pues pueden escribirme y con eso terminamos. Goodbye.